Y le agradezco atender mi llamada de enfoque al señor senador Carlos Navarrete. Él es senador por el PRD. Carlos, ¿cómo está? Raúl, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Carlos, ¿nos quieres compartir con la audiencia cuál será la actividad intensa, como lo llamas, para garantizar que en el mes de septiembre en el Senado de la República tenga entre sus prioridades el dictamen de la reforma política en el Distrito Federal? Cómo no, Raúl, con todo gusto. Mira, las dos cámaras del Congreso de la Unión tienen una asignatura pendiente con el país y con la capital de la República en particular. A pesar de que en el Senado aprobamos una reforma política importante, con 10 puntos muy importantes para el país, enviamos la minuta a la Cámara de Diputados, ahí está en comisiones, terminó el periodo ordinario de abril, y no hay para cuándo tengamos un dictamen, sino hasta septiembre, cuando empiece el nuevo periodo ordinario de sesiones. La Cámara de Diputados le debe al país una reforma política, pero el Senado también está en falta, porque el Senado recibió en el mes de noviembre una iniciativa de reforma política para la Ciudad de México, que fue procesada en la Asamblea Legislativa por todos los grupos parlamentarios, avalada por el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México y consultada incluso con el gobierno federal. Y esa iniciativa que presentamos varios senadores está en comisiones del Senado y pasó febrero, marzo y abril y no se dictaminó. Y no es posible que después de tantos años de lucha porque la capital de la República tenga derechos plenos y sus gobernantes facultades especiales para poder enfrentar las demandas de los ciudadanos del DF, no tengamos esa reforma política. Por lo tanto, Raúl, estos meses de junio, julio y agosto, aprovechando el receso, como en mi caso no estoy de vacaciones ni estoy descansando, sino aprovechando este receso para hablar con la gente de la capital, voy a hacer una intensa actividad de difusión del contenido de la reforma política del DF, del contenido de lo que le beneficia a la gente. Voy a llamar a la gente a participar, a opinarle al Congreso de la necesidad de aprobarlo en septiembre, y también de trabajo legislativo para que en septiembre podamos tener un dictamen o un proyecto de dictamen consensado por todos los grupos parlamentarios y le podamos entregar a la Ciudad de México la reforma que la haga ya una entidad plena, al igual que el resto de los estados de la República. Carlos Navarrete, senador, tú estás también en una franca posición, lo has manifestado así, de aspirar al gobierno de la capital, pero este trabajo como senador te da también un nivel de responsabilidad. En tu aspiración, ¿qué nos comentas? Bueno, Raúl, aprovechando que estoy recorriendo la Ciudad de México, estoy recorriendo las delegaciones, me estoy reuniendo con sectores de la Ciudad de México, estoy evaluando la problemática que tiene la capital de todos los mexicanos, estoy construyendo soluciones para la ciudad. He llegado a la conclusión de que este tema de la reforma política es de la mayor importancia y la verdad es que en la ciudad se conoce poco. La gente no sabe qué incluye la reforma política que presentamos como iniciativa en el Senado. ¿En qué le beneficia a la gente de la capital en su vida diaria que tengamos o no tengamos esa reforma? ¿En qué le ayuda para su calidad de vida? Y la verdad es de que si tuviéramos una reforma política y una constitución, podríamos pedirle mucho mejores resultados al gobierno de la ciudad y a los gobiernos de las delegaciones. Podríamos hacer un esfuerzo extraordinario de mejorar la gestión pública para los habitantes de la Ciudad de México. Y por lo tanto, aprovechando que estoy recorriendo el territorio, que estoy hablando con mucha gente de las delegaciones, voy a colocar el tema de la reforma política, que además es un tema legislativo. Yo firmé la iniciativa que se presentó en el Senado, la misma que hicieron en la Asamblea Legislativa entre todos los grupos parlamentarios locales. Y lo he anunciado hoy a los medios para que, entre otras cosas, nadie se sorprenda de que me encuentren en foros, en consultas, reunidos con ciudadanos, tocando el tema de la reforma política, entre otros asuntos, y esperando que en septiembre yo sea capaz de poder convencer al resto de los grupos parlamentarios de que entre todos hagamos un dictamen y la reforma sea un hecho. Estoy hablando con eso, Carlos Navarrete. Carlos, ¿te has dado cuenta el centralismo en el que sometió a las 16 delegaciones desde entonces el ex jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador? No tienen presupuesto para nada. Y hay delegaciones en donde los titulares, como es Magdalena Contreras, como es Cuauhtémoc, también en gran parte Gustavo Madero y otras muchas, en donde la incapacidad de presupuesto genera falta de bacheo, falta de cambio de luminarias, vamos, todas las tareas de la delegación, porque todo está centrado
en el Zócalo, vamos, en el edificio donde está hoy el propio Marcelo Ebrard Casaubon. Pues fíjate, Raúl, que justamente una parte de la reforma presentada en el Senado pretende darles mayores facultades y también mayor presupuesto a los gobiernos delegacionales. Una ciudad como la nuestra, de cerca de 9 millones de habitantes, requiere que sus gobiernos delegacionales tengan capacidad de respuesta diaria a los habitantes que gobiernan. Si no se tienen recursos financieros, si no se tiene un plan de gobierno, si no se tienen facultades, esto es bastante difícil, porque muchas funciones las tiene el gobierno central. Y justamente en la reforma que presentamos está contemplado un factor que es la recaudación del impuesto predial, que en función de lo que el impuesto predial se cobre en las delegaciones, se pueda compensar con una entrega mayor de recursos cercano a los 9,000 millones de pesos anuales a las delegaciones políticas y a sus jefes delegacionales, al mismo tiempo que se le dan más facultades para poder enfrentar demandas de la gente. Por eso es tan importante esta reforma, Raúl, exactamente porque permite corregir esto que tú estás comentando. Pues estaremos en el seguimiento informativo de este recorrido que tiene, pues a final del día, para Carlos Navarrete, la información, el pulso de lo que se vive en cada uno de estos perímetros. Te aprecio mucho tomar mi llamada. Al contrario, Raúl, muchas gracias por el interés y buenas tardes. Buenas tardes. La combinación perfecta de música y noticias desborde el esfero. Desde prolongación, Paseo de la Reforma.